Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica. Qué contento me siento estar con ustedes cada sábado a las 6 de la tarde y durante la semana también estamos los martes, miércoles y durante toda esta semana estaremos conversando sobre el Alzheimer. Y precisamente ustedes saben que cada año, durante el mes de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer y demencias en todo el mundo. Y por eso la consulta médica hoy ha preparado un programa especial sobre este tema para durante toda esta semana estar conversando con ustedes sobre este tema. Y algunos datos que tenemos, según la Organización Mundial de la Salud, el número de personas que viven con demencia en todo el mundo supera los 50 millones, que es una cifra que se prevé aumente a 75 millones en el 2030 y 152 millones en el 2050. Bueno, se estima que en todo el mundo aproximadamente 9.9 millones de personas desarrollarán demencia cada año, lo que se traduce en un nuevo caso cada 3 segundos. Un reporte de la Asociación Mundial de Alzheimer presenta que la República Dominicana aumente a 125.000 el número de casos de personas con demencia en el 2030 y a 240.000 en el 2050. La última información que tenemos de la Asociación del Alzheimer es que en nuestro país hay aproximadamente 150.000 personas sufriendo de esta enfermedad en la población de 65 años en adelante, con una prevalencia de un 11.6%. Vamos a compartir un reporte precisamente sobre demencia, ¿verdad?, que es también la quinta causa de muerte en el mundo, según la Organización Panamericana de la Salud. Casi el 60% de las personas con demencia viven actualmente en países de ingresos bajos y medianos, y se espera que la mayoría de los casos nuevos, un 71%, ocurran en esos países. Bueno, para saber la situación actual de la enfermedad en República Dominicana, nosotros vamos a compartir este programa con ustedes, también con nuestro especialista invitado de hoy, el doctor José Silie Ruiz. Ya todos conocemos al doctor Silie, pero no sabemos, ¿verdad?, que este reconocido y eminente neurólogo de nuestro país también es maestro de la medicina, reconocido maestro de la medicina, otorgado por el Colegio Médico Dominicano y profesor meritísimo por la Universidad Interamericana. También es miembro de la Sociedad Real de Salud de Inglaterra y un prolífico escritor, melómano, poeta y fotógrafo, que esa parte no la conocía, doctor. Qué bueno que está con nosotros en esta consulta médica. Placer, me siento muy honrado, en verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Ya hace varios programas queríamos estar con usted, ¿verdad?, y conversar abiertamente también con todos nuestros amigos y amigas de esta consulta médica, sobre todo en todas estas enfermedades mentales, enfermedades de la cabeza, neurológicas, y que en este mes de manera específica queremos aportar, ¿verdad?, este tema sobre el Alzheimer, dada la incidencia, ¿verdad? Para mí veo que es bastante alta, ¿verdad?, en nuestro país sobre todo, sí, y en el mundo. Prácticamente dice que es la quinta causa de muerte. Yo me pregunto, doctor, ¿todas las personas vamos a sufrir de algún tipo de demencia ya en nuestra vejez? No, no necesariamente. Envejecimiento no es igual a enfermedad. O sea, usted conoce personas de 90, 90 y tantos años que se manejan dentro de una normalidad. El proceso de demencia es un proceso que empieza temprano. La demencia no es aguda. La demencia aguda pudiera darse, por ejemplo, en pacientes de más de 60 o 70 años que van a una anestesia
y le puede producir un proceso agudo. Por ejemplo, otras por igual. ¿Pero es momentánea o es permanente? No, puede ser ambas cosas a la vez. Puede ser momentánea o puede ser ya permanente. Por ejemplo, esta pandemia. Esta pandemia ha aumentado los casos de Alzheimer de una manera importantísima. ¿Qué ha pasado? Sucede que el paciente, el proceso se plantea que cuando un paciente debuta con la enfermedad, ya con los cambios de conducta, con las afasias, con la capacidad de nombrar, con la pérdida de memoria, con la celotipia que puede presentar, las conductas bizarras, ya ese proceso tiene más de 15 o 20 años. Es decir, que si se debutó a los 65, el proceso empezó a los 30 años. Entonces, es una progresión. Hay casos de demencias agudas, ¿no? Por ejemplo, que puede ser postraumático, un accidente, el paciente queda... Pero este es un proceso crónico, son enfermedades degenerativas. ¿Qué pasa en el Alzheimer? En el Alzheimer acontece que hay varios factores que son de importancia. El primer factor es la herencia. Hay familias que tienen más de un miembro con la enfermedad de Alzheimer. Segundo factor de importancia, los factores de riesgo. Esos factores de riesgo, que son iguales a los factores de riesgo para infarto cerebral y cardíaco, están la edad. A mayor edad, mayor riesgo. ¿Qué pasa con esas estadísticas que usted señaló al principio del programa? Que como la humanidad ha logrado expectancia de vida, o sea, antes la gente moría de 30 años. Sí. Luego pasó a 40, 50 y ya estamos en 80 años de vida. 70 promedio. Y decía yo que a mayor edad, mayor chance de la enfermedad. Pero ahora, con esta pandemia, nos hemos dado cuenta de que ha disminuido la edad de aparición. Yo tengo pacientes con 50, 60 cortos con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta pandemia, ¿qué produjo? Bueno, que el encerramiento, el miedo, el temor. Se ha dicho que usted no puede ver ni la muerte ni el sol de frente sin parpadear. Se le muere un amigo, se le muere un conocido, ya usted está pensando en muerte, que usted tiene que evitarlo. Entonces, ese elemento ha aumentado los casos. Pero volvemos a los factores de riesgo. Entonces, haciendo un paréntesis ahí, doctor, el Alzheimer no es de personas envejecientes, adultos mayores, sino también que puede ser un Alzheimer precoz en personas de 40, usted decía 40, 50 años. 50, ¿no? 60 años temprano. 50, 60 años. Sí. No, estamos en esa presencia ahora. O sea, ha disminuido la edad de aparición. Antes era de 80 años, 80, 90 años. Ya estamos viendo pacientes mucho más jóvenes. Entonces, la edad es importante. Segundo, la herencia. Eso es fundamental. Usted se parece a la mitad a su papá y la mitad a su mamá. Sí. Es un código genético que usted no puede evitar. Hay 1% de la población que se parecen a los vecinos, pero esos son los menos, menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la genética juega un papel importantísimo en la enfermedad. Esa genética no es dominante, o sea, no tiene que ser el hijo, puede ser el nieto del paciente que lo herede. Entonces, ahí va ese factor genético. Va entonces el factor de la etnia. Penosamente, en los negros tenemos más chance de padecer Alzheimer que los blancos. Y el sexo. Eso sucede con muchas enfermedades, doctor. Con muchas enfermedades. O sea, sí, es un asunto genético. La persona de color negro son más propensas, ¿verdad?, a muchas enfermedades. Una de ellas son los derrames cerebrales. Sí. Entonces, hasta ahí perdemos. La naturaleza no es amiga de nosotros. Entonces va el otro aspecto, el sexo. El Alzheimer es más común en la mujer que en el hombre. Sí, hay más mujeres que hombres con Alzheimer. Luego esos son los factores que no podemos modificar. Usted no puede modificar la herencia, usted no puede modificar la edad, usted no puede modificar el sexo. Aunque ahora hay una serie de sexos, que son como 5 sexos que hay ahora. Yo creo que antes era hombre y mujer, pero ahora hay mucha mojiganga. Bueno, y hay los factores que sí pueden ser modificados. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que se pueden modificar? Primero, la hipertensión arterial. Segundo, la diabetes. Las grasas en sangre. Hay gente que no tiene
sangre en las venas, como dice la canción de Lino Borges, sino que tienen un aceite de carro quemado por la cantidad de grasa que tienen. O sea, que tienen unos niveles de colesterol y grasas malas en esa, que son propensos. Hay casos de niños y jóvenes con colesterol elevado, o sea que no tiene que ser por edad. Va entonces a los otros aspectos que son la educación. La educación juega un papel fundamental en la enfermedad de Alzheimer. A menos educación, mayor chance. Porque ¿qué pasa? El cerebro es un músculo, pero es un músculo muy especializado, ¿no? Sí. Pero músculo al fin, o sea, en el término de que si usted lo ejercita, tiene más neuronas que han participado en conexiones. Entonces, ¿qué pasa? Usted no lee, usted no estudió, usted no hace nada con su cerebro, usted come y duerme. Ese cerebro va a tener muy pocas neuronas en actividad. Entonces, penosamente, en los países pobres hay mayor cantidad de Alzheimer que en proporción que los países ricos. Va el otro aspecto, que es la socialización. ¿Qué es la socialización? Si usted se encierra en su casa, tal como nos pasó este año, que tuvimos que encerrarnos todos, ¿verdad? Sin haber cometido delito alguno, nos encerraron, nos quitaron la libertad del virus. Entonces, la no socialización es un factor a favor de la producción de la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque usted está deprimido, porque usted está angustiado. Y la depresión daña el cerebro. La depresión, no solamente la tristeza que produce, sino que produce daño al cerebro. Entonces, como este es un proceso degenerativo que no sabemos exactamente qué es lo que lo produce, sabemos que es una alteración proteínica, que las células se intoxican por una mala proteína, eso lo sabemos, pero ¿qué lo detona? ¿En qué momento empieza el proceso? Eso sería importante. No sabemos, no lo sabemos. Entonces, siguen esos factores de riesgo y están los excesos. Exceso de alcohol, exceso del tabaquismo. El tabaco es enemigo del cerebro, un enemigo número uno del cerebro. Hipertensión arterial y tabaco son los dos primeros. Pero el incremento de la edad sí sigue siendo el factor más determinante, ¿o usted me corrige? Uno de los factores principales, sí. Porque a mayor edad, mayor chance. ¿Qué le pasa al cerebro al paso de los años? Al paso de los años, lógicamente, como el cerebro funciona como una máquina, la máquina tiene el combustible, su combustible es oxígeno y azúcar, el cerebro funciona a colesterol también. Por eso es que antes se bajaba el colesterol, había un empeño en bajar el colesterol a cero. Hoy día sabemos que eso no se puede hacer. Que es importante también el colesterol se necesita para el pensamiento. El cerebro necesita grasa para articular el pensamiento. Entonces, ese fenómeno complejo del funcionamiento cerebral, que en verdad no sabemos cómo funciona. Tenemos teorías duales, teníamos teorías de grupos, todas son teorías. Pero hasta ahora, el cerebro ha sido insondable. Pero volviendo a los factores Me gustaría saber, antes de continuar con otro tema, usted mencionó algo de lo que pasa en el cerebro, de por qué se produce el Alzheimer en las personas, qué lo produce. Sí. Que bueno, que con el tiempo usted decía, ¿verdad? Sí, una degeneración. No, si yo tuviera, Patricio, la respuesta perfecta para eso, yo fuera premio Nobel. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en verdad, lo que sí se acepta es que sucede que las neuronas están encementadas. Ellas tienen un cemento, ellas no se pegan, las neuronas hablan de lejos. Ellas se mandan saludos, un saludo eléctrico y químico. Pero que hay un elemento que las encementa, son unas proteínas. Entonces, esas proteínas se alteran en su estructura, intoxican la neurona, la matan. Entonces eso va dañando el cerebro, lo va degenerando, y el cerebro se convierte en un queso gruyere, ese rico queso con los hoyitos, el queso holandés de hoyitos. Eso le pasa al cerebro, hay una degeneración, hay una atrofia cerebral. ¿Qué pasa? Allá profundo en el cerebro tenemos una C, que es del tamaño de mi meñique, tal vez más pequeña. Esa zona se llama la zona entorrinal. Si esa zona se infarta, o se traumatiza, o se atrofia, usted perdió la memoria, la retrógrada
esa que heredamos de nuestros antepasados, de los simios, de allá de la caverna, ¿verdad? Que viene como un código genético indescifrable, hasta lo que usted aprendió anoche. Entonces, fíjate bien, el paciente con Alzheimer se acuerda perfectamente de los zapaticos que usó en la primera comunión. Sí. Ah, yo tenía un zapatico blanco en la primera comunión, 8 o 9 años. Pero cuando usted le pregunta, ¿qué usted cenó anoche? Dile tú, ¿qué pasó? Que esa memoria nueva no tiene el lugar donde archivarse, porque se han perdido esas áreas neuronales del hipocampo. Entonces, innegablemente, que eso es lo que hace triste a la enfermedad. Porque esa persona, ¿quién es Patricio? Patricio es una persona que sabe quién es ella, tú sabes quién eres tú, tu entorno, tu familia, tu grupo familiar, tu trabajo, tus aportes sociales. Cuando eso se perdió, usted se va a sentar ahí en una silla a comer y a dormir. Le van a dar la comida, pues usted invalidó. Entonces, por eso es tan triste esa enfermedad, porque le cambian el ser querido. Se ha dicho que en el Alzheimer el paciente padece la enfermedad, pero la familia es que la sufre. Sí. Es muy doloroso. El paciente se va involucionando y terminan en posición fetal. O sea, personas que son de tantos pies, ¿verdad? De tantos pies, se van encorvando en forma tal que es dolorosísima esa enfermedad. Entonces, por eso es importante tratar de evitar. Si hablamos de los factores para poder evitarlo, ¿ok? Primero, vida sana. Esa vida sana es una vida sin excesos, alimentación adecuada, sin drogas, sin tabaco, con poco alcohol, con ejercicios, caminatas, etc. Vida sana. Pero si usted no ejercita su cerebro, yo tengo la teoría de que si Juan Bosch y Gabriel García Márquez no hubieran tenido el intelecto que tuvieron en su formación intelectual, hubieran tenido Alzheimer 20 años antes. Sí. A ellos le dio Alzheimer a los 90 años. Así es. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que usted debe ejercitar su cerebro. El cerebro hay que retarlo. El cerebro es muy educado. Si no lo invitan, él no va. No va. Doctor, hay una inquietud precisamente de las personas comunes, normales, que tienen problemas, usted decía al inicio, ¿verdad?, de recordar algunas situaciones donde dejaron la llave, que son la llamada memoria del momento también, ¿no? Sí. Cuando una persona, ¿cómo podemos saber si los problemas de olvido que tiene una persona pueden ser, sí, eso puede dar al traste, sí, ¿verdad?, con una enfermedad de Alzheimer? Esa es una pregunta muy buena, porque el hecho de que usted olvide el celular, de que usted olvide los lentes, de que usted olvide, ya tiene un compromiso con Patricio, se me olvidó, eso no significa que usted tenga Alzheimer. Por eso es tan importante usted ser atencionado por personas expertas en el campo. ¿Qué quiero decir con esto? La pandemia. ¿Qué ha producido esta pandemia en la mente de todos nosotros? Tristezas, abandonos, nos quitaron los abrazos, nos quitaron los besos, nos quitaron el acercamiento, nos quitaron el abrazo, el querer. Toda la parte de socialización, ¿no? Es importante. ¿Qué pasó con el cerebro humano? El cerebro humano tiene 40.000 años de evolución social. Salimos de la caverna hace 49.000 años, pasamos a tribus, pasamos a pequeñas ciudades, a pequeños grupos, y ya estamos en las ciudades, metrópolis. Sí. Entonces, cuando a ese cerebro le cambian esa forma de ser, esa forma de socialización, se deprime. Es lo mismo cuando usted trae al abuelito. Ellos vivían en un jardín, en una casa con patio, y esta modernidad, vivimos en apartamentos. En sierra, le quita la abuelita echaba flores a sus matas, salía al patio y barría, y hacía cosas pero por seguridad, los hijos, por amor, la traen al apartamento. ¿Y qué le pasa a esta señora?
esta señora se va a deprimir, porque ya no tiene el conversatorio con el triciclo que compraba los plátanos, que hablaba con el vendedor, que hablaba con la vecina, que hablaba con el otro. Entonces, se produce un estado depresivo. Entonces, el estado depresivo es de cuidado no solo porque termina en suicidio, sino porque produce una tristeza honda. Entonces, puede producir síntomas parecidos al Alzheimer. El paciente está trabajando su cerebro en una energía para quitarse de la tristeza. Entonces, tiene los olvidos, tiene las apatías. Yo no voy, vayan ustedes, yo voy mañana. Entonces, es importante esto porque la frontera entre el déficit cognitivo leve, que es el primer estadio del Alzheimer, y ese estado depresivo de la tercera edad, es un hilito de una brasileña. Es el traje de baño de una brasileña. Es un hilo. Entonces usted tiene que determinar, sentarse con el paciente con una historia correcta, ¿verdad? Y hacer los exámenes que disponemos en la modernidad. Decir, bueno, no, estamos frente al inicio de un Alzheimer o un estado depresivo. O sea, quiero decir con esto que usted, a lo que usted no le pone atención, no se graba. Yeah. Usted llega a su casa y tira la llave por aquí, cuando la va a buscar, ¿dónde fue que la puse? Eso es un reflejo... una acción refleja. Sí, una común, acción refleja. normal. No, es normal, propio. Claro, usted me dice, hay personas descuidadas, no, que son de chiquitos así. O sea, hay gente que no le pone atención a las cosas. La hace de manera automática, entonces no tiene Alzheimer, no es posible. Lo importante es esto. Cuando esa persona tiene los olvidos frecuentes, cuando esa persona empieza a hacer lo que se llama la afasia nominal, ¿qué significa esto? Ese programa sí, míralo aquí, consulta médica de Patricio, hombre, que en el momento no se recuerda. Pero no le dicen consulta médica. Pero saben lo que es. Sí, te lo explican completo, pero no te dicen, esa muchacha, sí, hombre, la sobrina de, sí, hombre, que estuvo ayer aquí, pero no dice María. Entonces, eso que se repita, más esto, usted está manejando, pa. Y no, ¿para dónde yo iba? O sea, para la derecha. No, yo iba. Yo iba para una tía. ¿Qué pasó ahí? En el primer caso, la fase nominal no nombró correctamente lo que quería decir. Segundo, en el segundo caso, hubo un ataque de isquemia transitoria, un blackout. Sí. Entonces, eso, si usted le agrega la pérdida de los olvidos frecuentes, si usted le agrega que un día la plancha, en vez de guardarla arriba de la tabla de planchar, la metió en la nevera, óigame, ya eso es una demencia hasta prueba en contrario. Y ni se diga si se suman los factores de riesgo, como hipertensión. Como factores, exactamente, con esos factores de riesgo. Sí. Por ejemplo, las personas que han hecho derrames cerebrales tienen 3 veces más chance de demenciarse que las personas que no lo han hecho. Ahora, Patricio, fíjate, yo estoy observando en mi práctica privada, como estamos haciendo con mucha frecuencia la resonancia magnética de cráneo, que gente de 30 y tantos años con infartos múltiples no tiene manifestaciones. El paciente está sano, pero usted le hace la resonancia magnética. Uy, ¿qué pasó aquí? O sea, sin factores de riesgo mayores, sin cardiopatías, porque el corazón es el principal enemigo del cerebro. O sea, ese órgano tan romántico, tan encantador para los poetas, es el principal enemigo, es el que más agrede al cerebro, le manda las embolias. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es la etnia? ¿Es la comida? ¿Es la falta de ejercicio? ¿Qué le está pasando a la sociedad dominicana? Porque estamos viendo esto con frecuencia. Sí. Cada vez que yo hago una resonancia magnética, el paciente va porque le duele la cabeza, por nada que tenga que ver con memoria. Pido la resonancia magnética y allá vienen infartos múltiples. Son pequeños infarticos. Entonces, las demencias, son varias las demencias, pero las principales son 2. El Alzheimer, antes se hablaba de la aterosclerosis, antes se hablaba de la demencia senil, ya ese término no existe.
es demencia tipo Alzheimer, 60-70%. Tenemos el otro grupo, en segunda instancia, que son las demencias vasculares. Esas son en jóvenes. ¿Qué ha pasado? Yo he visto, tengo pacientes jóvenes post-COVID que han hecho infartos cerebrales y demencia. Pacientes de 45 años. ¿Qué pasó ahí? Que se le dañó esa área hipocámbica, la zona entorrinal, infartó ese pequeño territorio y ahí ese es el tráfico. Ese es el tráfico de la memoria. Se dice, venga, los viejos venga ahora, los nuevos venga ahora, guárdese aquí. Entonces, este COVID ha aumentado los casos de demencia vascular en pacientes jóvenes y ha aumentado los casos de Alzheimer. Razones: el daño que produce, el daño directo al cerebro, la hipoxia, porque como tiene un problema pulmonar, ese paciente está ventilando menos. Entonces, esa ventilación disminuida, sucede que el cerebro es muy delicado. El cerebro, si le quitan su comidita, le hace su oxígeno, su glucosa, su colesterol, si usted se lo baja mucho, él se lastima, él se estresa. Entonces, yo estoy en mi práctica privada viendo eso con mucha frecuencia. Bien, doctor, nosotros tenemos que hacer una pausa con su permiso, con el permiso de todos nuestros amigos y amigas. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Desde hace más de 20 años, tú has sido nuestra prioridad. Siempre hemos estado disponibles para ti, acompañándote en cada momento, innovando constantemente para continuar creciendo juntos. Hoy seguimos evolucionando por ti y por los tuyos, enfocados en fortalecer nuestra red, poniendo a tu alcance canales de atención simples y ágiles, para que vivas en salud y bienestar. Primero en escucharte, en cuidarte y en estar ahí para ti siempre. ARS Primera. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos, quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Los cambios grandes o pequeños son la clave vital de la evolución. Se moderniza nuestra página web El Nuevo Diario, optimizada para lograr un recorrido informativo audaz y de fácil manejo. Creamos una página web exclusiva para El Nuevo Diario TV, con toda la información de los espacios y con una videoteca para que no te pierdas ningún contenido de tu interés. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Estadísticamente hablando, el 90% de las personas padecerá en algún momento dolor crónico musculoesquelético. Y actualmente, el 40% de todas las personas sufre dolor crónico. En nuestro centro de proloterapia manejamos de manera espectacular con la última tecnología de punta y además con la técnica no quirúrgica más avanzada. Si usted es uno de los dominicanos que tiene dolores, acérquese a nosotros y verá resultados impresionantes. Centro de Proloterapia y Manejo del Dolor. Luis Amía Matió, Edificio Spring Center. Teléfono 809-567-5050. Dolor, ni un día más. Regresamos a La Consulta Médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta, recordándoles que este programa y todos nuestros programas pueden ustedes
volver a escucharlo y a verlo en nuestro canal de YouTube, La Consulta Médica, @ La Consulta Médica, también a través de todas nuestras redes sociales. También este programa se transmite en vivo a través de la plataforma del canal www.btv.com.de y también a través de la plataforma de La Consulta Médica en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy estamos en la grata compañía del doctor José Silie Ruiz, nuestro eminente y querido médico neurólogo ya prácticamente conocido en todo nuestro país, ¿verdad? Hoy estamos conversando sobre este tema del Alzheimer, dado que precisamente en este mes se celebra el Día Internacional del Alzheimer y de otras demencias. Doctor, me gustaría saber qué pasa en el cerebro de una persona con Alzheimer. ¿Cómo son sus emociones? Sí. Ya usted bien ha definido cómo, en lo que respecta a su memoria de cómo se manifiesta, ¿verdad? En su trato social y general con los seres queridos, que se le olvidan las cosas. He visto, incluso tengo familia que están padeciendo de Alzheimer y no recuerdan ni siquiera a sus propios parientes, sus hijos, su esposo, no saben qué persona es. Eso es realmente muy grave, ¿verdad? Sí, es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. En cuanto a sus emociones, sobre todo, ¿verdad? Sus manifestaciones, ¿qué pasa en la mente de una persona con Alzheimer? Sí. Es muy variable. Uno de los aspectos comunes en la enfermedad de Alzheimer es, por ejemplo, la celopatía. La primera paciente que se describió, el doctor neurólogo Alois Alzheimer, en Alemania, él describió a una paciente, Augusta Dumont se llamaba, que entró al hospital de psiquiatría por pérdida de memoria más la celopatía. Ella celaba al esposo y el esposo era un hombre tranquilo, pero de una manera muy violenta, ¿no? Entonces, yo no quiero decir que todas las damas celosas tengan Alzheimer, no, jamás en la vida yo no pudiera decir eso. Sí. Bueno, eso es uno de los aspectos. Va el otro aspecto de que le están robando. Ella olvida o él olvida sus cosas, donde las dejó, el dinerito, donde... Patricio Peralta me robó, él estuvo aquí ayer, yo lo vi, Óigame, no. Hacen cambios de conducta en una u otra forma. Por ejemplo, hay pacientes que se apacibles, entran en otros se ponen irritables. Sí. Otros sí. Hay pacientes que son los menos, felizmente, que, óigame, la familia dice, doctor, mire, no podemos. Necesariamente tienen que tener otra persona. Tienen que tener el cuidador. Que lo cuide, Sí, ¿no? sí. Casualmente, hablando de eso, el cuidador, esta semana, el día del Alzheimer, 21, vamos a poner en circulación en la Academia de Ciencias un manual para el cuidador. La doctora Marcia Castillo lo editó. Yo tuve el honor de hacer el prólogo de ese manual, un manual práctico, donde están todas las preguntas que el familiar, el cuidador puede hacer. ¿Qué pasa con el cuidador? La persona que cuida a un paciente invalidado, un Alzheimer, un Parkinson avanzado, un cáncer, esa persona sufre mucho. Porque imagínese usted una madre amorosa, cariñosa, que, óigame, le dé un pecozón a la hija porque se le acerca, porque es un extraño, ella la va a agredir, esto me está agrediendo, entonces ella manotea y le... Óigame, esa hija que está cuidando a esa madre con todo el amor del mundo, va a sufrir. Claro. Entonces, eso crónico, se produce el síndrome del cuidador. Debe estar muy consciente una persona, o sea, una por eso persona debe saber es un manejo, conocer exactamente. perfectamente. Usted tiene que ¿verdad? sentar la familia, porque es el entorno que va a cuidar a ese paciente. Cuidar de que no se escape, cuando salen por ahí, se perdieron porque no saben volver.
Generalmente se le pone un brazalete Sí. o una que digan en caso de pérdida llamar a este teléfono. Eso ayuda. Mire, Patricio, yo tuve una paciente que una de las cosas que hizo fue la hidrofobia. Para bañar a esa señora, Dios mío. había que amarrarla para poder bañarla. Porque cuando ella veía agua, se ponía de una violencia penosa. Entonces, es muy variable. Cada quien, en este caso, como decía Hipócrates, no hay enfermedades, hay enfermos. Usted me dice, bueno, ¿tiene características comunes? Sí, tiene la característica común de la pérdida de memoria, de las conductas bizarras. Una persona que era honorable y respetable empieza a faltar el respeto al servicio, a decirle que, respetando. Pero obviamente este señor era un hombre honorable. No, ese señor honorable ya no existe. Ya. Ahí hay otra persona, Otra persona. sin frenos, sin controles. ¿Qué le pasa al cerebro humano? El cerebro humano tiene el lóbulo frontal, que es el que nos hace agentes sociales. O sea, usted tiene que conducirse de esta forma, respetar, convivir, aceptar, porque para convivir hay que pagar. Sí. Usted tiene que pagar un precio para convivir. O sea, usted tiene, si usted fuera el dueño del universo, usted fuera feliz, qué maravilloso. Las cosas se hicieran por como usted quiere. No, eso no es posible. Y la única persona que pudo vivir sola fue Robinson Crusoe y es novela. Sí. O sea que somos seres sociales. Por eso es tan dolorosa la enfermedad, por el hecho de que el paciente se aísla, el paciente ya no quiere participar, no quiere ir, váyanse ustedes, yo no voy, voy mañana, empieza a perder vocabulario, o sea, su vocabulario se va reduciendo a sí y no, a gestos. Entonces, ese paciente necesita cariño, porque lo último que se pierde es la percepción del amor. Si usted le dice a ese paciente ancianito, ya invalidado, y usted lo patea y lo escupe, él lo va a percibir. No lo podrá decir, pero le van a salir 2 lágrimas. Sí. Contrario, cuando esa hija, ese hijo, dedicado con amor a esa madre, la trata con todo el cariño y el respeto, ese paciente va a sobrevivir un poquito más, porque no se va a entristecer en su interior. Entonces, por eso es tan importante esto del taller que ha dado la Asociación Dominicana de Alzheimer, porque hay que concientizar la familia. Como no tenemos las facilidades de otros países que tienen lugares de acogida, tienen buenos centros de atención a la tercera edad, buenos centros para pacientes con Alzheimer específicamente, Sí. pero el país no tiene esos recursos. Entonces, el paciente tiene que ser atencionado por la familia. Yo tengo el caso triste de una familia razonable, era mi época de hospital de Padre Villini, muy humilde ellos, y la niña de 9 años era quien cuidaba a la abuela. Dejó de ir a la escuela porque tenía que atencionar a la abuela 24 horas, o sea, 24 no, la mayor parte del día. Definitivamente le La trastorna la vida prácticamente madre al soltera cuidador, ¿no? tenía que ir a buscar la comida. Sí. Entonces, ok, imagínese usted una niña de 9 años manejando un paciente con Alzheimer. O sea, son situaciones muy tristes, muy dolorosas, ¿no? O sea, en esos términos, pero el paciente es inválido. O sea, usted perdió toda conexión con entorno, tiempo, espacio, usted no sabe quién es usted y usted no sabe dónde está. Entonces, eso lo hace de difícil manejo porque ese paciente necesita mucho cuidado. Así es, doctor. Bueno, nosotros tenemos que hacer otra pausa, con su permiso, doctor. Usted está en sintonía con la consulta médica. Desde hace más de 20 años, tú has sido nuestra prioridad. Siempre hemos estado disponibles para ti, acompañándote en cada momento, innovando constantemente para continuar creciendo juntos. Hoy seguimos evolucionando por ti y por los tuyos, enfocados en fortalecer nuestra red, poniendo a tu alcance canales de atención simples y ágiles, para que vivas en salud y bienestar. Primero en escucharte, en cuidarte y en estar ahí para ti siempre. ARS Primera.
El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos, quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Los cambios grandes o pequeños son la clave vital de la evolución. Se moderniza nuestra página web El Nuevo Diario, optimizada para lograr un recorrido informativo audaz y de fácil manejo. Creamos una página web exclusiva para El Nuevo Diario TV, con toda la información de los espacios y con una videoteca para que no te pierdas ningún contenido de tu interés. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Estadísticamente hablando, el 90% de las personas padecerá en algún momento dolor crónico musculoesquelético. Y actualmente, el 40% de todas las personas sufre dolor crónico. En nuestro centro de proloterapia manejamos de manera espectacular con la última tecnología de punta y además con la técnica no quirúrgica más avanzada. Si usted es uno de los dominicanos que tiene dolores, acérquese a nosotros y verá resultados impresionantes. Centro de Proloterapia y Manejo del Dolor. Luis Amía Mateo, Edificio Sprint Center. Teléfono 809-567-5050. Dolor, ni un día más. Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Ya en esta parte final estamos en la grata compañía de nuestro querido, muy reconocido y eminente doctor José Silies Ruiz, nuestro médico, ¿verdad?, neurólogo. Y quisiéramos conversar con él, estamos conversando con él sobre el tema del Alzheimer a propósito de la celebración del Día Mundial del Alzheimer y otras demencias. A propósito, doctor, usted nos habló de dos tipos de demencia, el Alzheimer como primera manifestación. Y la demencia el vascular Parkinson, ¿dónde entra el Parkinson también como parte de demencia? Sí, ¿Y sí. qué diferencia hay entre Parkinson y Alzheimer? Ambas son enfermedades degenerativas, pero tienen dos cursos diferentes. El Alzheimer daña todo el cerebro. El Parkinson daña unas almendras, unas avellanas que hay profundas en el cerebro, que son los ganglios basales, que son los que controlan los movimientos finos. Ambas son degenerativas. Y hay un Parkinson Plus, que es un Parkinson que termina en demencia. Hay un Parkinson muy severo, que el paciente se demencia y son primos hermanos. Ahí se hacen primos hermanos, el Alzheimer y el Parkinson Plus, el Parkinson con demencia. Hay Parkinson que no produce demencia, el paciente dura 20 años con su enfermedad y no se demencia, pero hay una parte, felizmente en poca cantidad, que el paciente se puede demenciar por Parkinson. Entonces ahí son primos hermanos. Ya. Sí. O sea, son prácticamente parte de una misma fuente en cuanto a la enfermedad de demencia, ¿no? Vías distintas, pero al final degeneración neuronal. Doctor, en el país, ¿qué se está haciendo? Y sobre todo en materia de políticas públicas, en lo que respecta al tratamiento de las demencias y específicamente en este tema del Alzheimer. Bueno, al momento hay un conversatorio de reglamentos y normas para ayudar al paciente con Alzheimer. Esto está motorizado por la doctora Daisy Acosta, que es una experta en el campo, y el doctor Uribe Peguero, quien dirige la salud mental de la Secretaría del Ministerio de Salud. Estamos en conversaciones y se han hecho avances importantes. Por ejemplo, uno de los aportes es el Banco de Cerebros de la UNFU. El Banco de Cerebros de la UNFU es un aporte para la investigación.
estamos... Banco de cerebro es donde la gente dona su cerebro para sí, investigación. Para investigación. Ya muchas personas no conocen realmente de Sí. esta forma también de que el cerebro puede donarse, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿Se hace a través del Instituto de Donación del INCOR o se hace directamente a través no, de la directamente al banco. La persona, el familiar llama, o el paciente, o sea, hay que hacer un consentimiento, lógicamente, los trámites burocráticos, se saca el cerebro del paciente. El cadáver no se deforma. Sucede que tenemos muy poca experiencia, no somos expertos en autopsias, o sea, no es común la autopsia en nuestro medio. Y el paciente, la familia cree, no, mi cadáver de mi paciente, de mi familiar no me lo van a deformar. No se deforma en absoluto. Simplemente se hace aquí en la línea del pelo y no lo puede donar. Entonces eso va a pasar a investigación. Es un aporte, se hacen intercambios con instituciones internacionales. Al momento, yo estoy participando en una investigación del Alzheimer en el país dirigido por la Universidad de Nueva York. O sea, está la Universidad de Nueva York, CEDIMAR y algunos neurólogos y psiquiatras que aportamos los pacientes a la investigación. Se hace un screen de la historia y se hacen los estudios. Y en una publicación anterior se determinó, ahorita que usted mencionó que los latinos somos más propensos al Alzheimer, en Puerto Rico y República Dominicana tenemos un gen común que nos hace proclive a la enfermedad de Alzheimer. Okay. Eso se determinó en la misma universidad, ya publicados esos encuentros. Y en el aspecto de políticas públicas todavía no se ha definido la gran ayuda que pudiera recibir el paciente, porque ¿qué pasa? Esta es una enfermedad crónica y las enfermedades crónicas no están contempladas dentro del plan de seguro, ¿verdad? Seguro familiar. No, eso pasa otra cosa, que también a veces los seguros no cubren. Entonces son medicinas caras, sí, ¿verdad? Son medicinas costosas y son de medicina de largo uso. O sea, lo voy a hacer solamente un año, medio año, 6 meses. No, eso no es posible. Claro. Entonces, mientras el paciente tenga la capacidad de mejorar un poco, o que ofrecemos nosotros, que ese paciente, en vez de tener una caída libre que se deteriore en 6 meses, tenga un deterioro escalonado y dure 2, 3, 4, 5 años razonablemente independiente. Hasta ahí es lo que podemos ofrecer. No hay cura. Salió ahora reciente la FDA, que usted lo mencionó. Así es. El aducanumab. Esta medicación es casi igual a las que tenemos, a las pastillas que usamos y a los parches que usamos. Bueno, desde hace 20 años que no se producía una investigación o una aceptación de un medicamento por parte de la FDA para tratar el Alzheimer, ¿no? Sí. Este ha sido un descubrimiento muy bueno, por eso de que realmente no disponemos de una medicación que revierta la enfermedad. Hasta ahora, este tampoco tiene esa virtud. No podemos hablar de curación de Alzheimer. Esta medicación es una inyección mensual. Tiene un handicap, tiene una dificultad y es su costo. Cuesta 4.000 euros. Wow. Entonces, que son casi para el año $500,000 de pesos para dominicanos. O sea, indudablemente que todavía está esa medicación para países con una seguridad social muy efectiva, porque es muy costoso. Entonces, si la medicación lograra frenar y revertir la enfermedad, sería salvador. Pero hasta ahora los reportes fueron controversiales en los mismos asesores de la FDA. Unos estaban de acuerdo y otros no. Así es. Porque iba a ser más de lo mismo. O sea, iba a ser el mismo efecto que hacen los medicamentos que disponemos al momento, que lo que hacen es disminuir el deterioro, no curación. Entonces, nada, la FDA lo aprobó y ya llegará el momento en que se abaratará
y será accesible al gran público, porque ahora mismo está solamente para esos países donde tiene una seguridad social que lo cubre todo. Nosotros no tenemos esa seguridad social y las ARS son muy selectivas en sus coberturas. Entonces, ellos tratan de esos medicamentos de alto costo no incluirlos en su listado de aceptación. Entonces, eso hace costoso para una familia, ¿verdad?, el poder manejarse cuando usted a un presupuesto le pone varios miles de pesos en farmacia. Óigame, es triste, porque cada día estos medicamentos están más altos y más altos. Entonces hoy son 100 pesos y mañana son 200. O sea, esta pobre gente, óigame, no le podemos dar el chance de que ese ser querido que ha iniciado un proceso de deterioro mental pueda disfrutar de la vida unos años más. Así es. Que es lo que podemos enfrentar hasta ahora. Porque ¿qué sentido tiene usted estar fuera del mundo, invalidado, encamado, con escaras, con lastimaduras, produciendo gastos familiares en pamper, óigame, nadie quiere que su ser querido muera. Así es. No, nadie quiere. Entonces, doctor, lo que tenemos que hablar, y ya en esta parte final, yo quiero retomar la parte de la prevención, sobre todo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Muy bien, usted nos habló de la alimentación, como también las otras enfermedades cardiovasculares, asimismo protegernos, ¿verdad?, en lo que respecta a la alimentación, a los ejercicios, sí, ¿verdad? Hay una parte que algunos autores recomiendan, algunos ejercicios de neuróbica, se llama. Sí, son ejercicios mnemotécnicos también. ¿Qué usted nos recomienda sobre eso? Es importante, sí, porque sí, definitivamente el detrimento de la enfermedad, del cerebro y del funcionamiento del cerebro tiene que ver definitivamente con el ejercicio, sí, sí, y con la utilización del cerebro, como bien usted nos ha explicado. Realmente que yo sustento, no se ha demostrado, aquí no tengo yo recursos de investigación, investigar en el país es costoso y difícil, ¿no? Sí. Pero yo sustento que el Alzheimer tiene una base vascular. No se ha demostrado, es una base degenerativa, esa sí se ha demostrado, pero la base vascular, pero yo sustento que al principio lo que lo detona, esa cascada de deterioro proteínico, son los daños vasculares. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Ejercitando el cerebro, haciendo juegos de mesa, haciendo encuentros sociales. Yo tengo la teoría de que si por decreto el presidente Luis Abinader cerrara los colmadones, aquí hubiera una revolución con varios muertos al día. ¿Por qué razón? Porque esa socialización es lo que permite que ese cerebro se conecte, funcione en socialización. Entonces, ¿qué hacer? Retar al cerebro. Hágase un crucigrama diario, converse agradablemente con alguien en un día. Hacer las cosas diferentes. Exactamente. De manera que sean... Evitar esas rutinas. Sí, de manera rutinaria. Exactamente. Usted lo cambia esto, cambia hoy, mañana, cambia lo otro. Pero la lectura, el estudio, la participación cerebral. Usted se siente en la televisión con el cambiador de canales a ver novelas. Usted no está usando su cerebro. Usted está disfrutando una novela. Sí. Pero usted no está... El cerebro se acostó a dormir tranquilo. Entonces, eso no, es usted usarlo diariamente, es la lectura, es el estudio, es el decir al cerebro, despierta, venga a trabajar, que usted tiene obligaciones. Entonces, se hace de mil formas. Así con la sopa de letras, con los crucigramas, con las conversaciones, con la participación social, con el ejercicio. Ese ejercicio, esa caminata diaria, es salvadora. O sea, porque no solamente es la parte muscular, es la parte cerebral también, que recibe una mayor oxigenación y recibe una mayor participación de sus nutrientes. Así es. Bueno, doctor, nosotros llegamos al final de este programa. Yo no quiero despedir este programa sin recomendarles
el libro del doctor, que precisamente esta obra sobre Alzheimer y demencias, enfoque actual, yo no sé si todavía está en las librerías. Está en cuesta. Hace aproximadamente 3, 4 años que usted se hace editó, 4 ¿verdad? años. El último se llama Su cerebro y usted. Qué bien, qué bueno, y nosotros les recomendamos sobre todo a las personas que tienen en su seno, en sus hogares, están tratando con personas con demencias. Es muy importante que sepamos y conozcamos esta terrible enfermedad y sobre todo que nos protejamos y en que tratemos de evitarla, como previniéndola con todas estas actividades, ¿verdad?, que nos detalla el doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar en esta consulta médica. Patricio, para mí ha sido un gran placer, de verdad que sí. Gracias también a todos ustedes, amables amigos y amigas. Será pues hasta otra consulta médica. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica.